Ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo al versículo 11 de Judas. Judas es un librito escondido en la parte de atrás de la Biblia. Y solo hay unos pocos versos. Y esta es una sola frase de un verso. Y esto es lo que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, qué extraña expresión, el camino de Caín. Y sin embargo, cuando tomo la Biblia encuentro algo interesante, que solo hay dos formas de vivir en la Biblia. Uno es el camino de Caín y el otro es el camino de su hermano Abel. Abel fue aceptado por Dios, Caín fue rechazado por Dios. Entonces, está el camino de Abel y está el camino de Caín. Y esta noche quiero hablar de estos dos hermanos, porque fueron los primeros niños en la historia de la humanidad. Dios había creado a Adán y a Eva, y tenían dos hijos, sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Y encontramos, hermanos, a lo largo de la Biblia, encontramos a Jacob y Esaú, Moisés y Aarón, Absalón y Amón, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, José y sus hermanos. Y en el 4º capítulo de Génesis encontrarán la historia fascinante, desafiante, emocionante y trágica historia de Caín y Abel. Verás, ellos fueron los primeros niños que nacieron, ellos fueron los primeros agricultores, realizaron la primera ceremonia religiosa, tuvieron la primera pelea, el primer acto de violencia que jamás se haya hecho en este planeta. Hizo Caín contra su hermano, cuando mató a su hermano en un ataque de ira por celos y envidia. Pero Adán y Eva deben de haber estado emocionados cuando llegaron estos muchachos, porque Eva dijo: he adquirido un nombre del Señor. Verás, Adán y Eva acaban de pasar por una experiencia terrible. Se habían rebelado contra Dios en el jardín del Edén. Ahora el jardín del Edén, donde habían vivido, nunca había habido una sola guerra. No habían ejércitos, no había policía, no los necesitaban, no habían cárceles ni pobreza, ni había sufrimiento. Era un mundo maravilloso para vivir. Y se rebelaron contra Dios. Y Dios los expulsó del paraíso. Los expulsó del jardín del Edén. Y dice algo muy interesante en Génesis: para que no tocaran el árbol de la vida. ¿Por qué? Si el hombre hubiera vivido después de haber comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre en sus pecados. Y en ese sentido, la muerte es una bendición para la raza humana. Supongamos que Hitler viviera para siempre, supongamos que personas como Stanley vivieran para siempre y plagaran a la raza humana. Pero pasa una generación y viene otra y está cambiando y cambiando constantemente. Dios los expulsó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en sus pecados. Pero Dios también prometió, antes de expulsarlos, Dios prometió que algún día enviaría un redentor. Y lo ilustró cuando salieron. Él mató a algunos animales y derramó sangre inocente y vistió a Adán y a Eva con pieles. Y Dios estaba enseñando que la única forma de acercarse a Él en el futuro para siempre, era por medio de la sangre. Y es por eso que tomas la Biblia y encontrarás tanta sangre. Alguien ha dicho que el cristianismo es una religión de sangre, y lo es. La sangre de Jesucristo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cada vez que vas y comulgas en tu iglesia y tomas la copa del jugo o del vino, es un símbolo de la sangre que se derramó por ti en esa cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Ahora Caín nació con instintos pecaminosos. Porque ven que heredamos el instinto de pecado de nuestros padres. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Isaías dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Leímos en un periódico que ahora están pintando los botes de basura y las bolsas de basura con colores psicodélicos y se ven muy bonitos. Y vi algunos de ellos, pero por dentro siguen siendo basura. Ahora estás bien vestido esta noche. Y la mayoría de las personas, cuando vienen a una reunión religiosa, pueden verlas con una tremenda ropa bonita y así vivan en pobreza. Ellos tratan de vestirse bien. Y puedes estar en estos verdes y azules pastos de Kentucky, una hermosa región, y estar sufriendo. Y en el interior hay celos, hay orgullo, lujuria, idolatría. Hay amargura, hay enojo. Todos los pecados de los que la humanidad son culpables están al acecho dentro de su propio corazón. ¿Sabes? Jesús dijo a los fariseos de su época que eran sepulcros blanqueados. Por dentro tenían huesos de muertos podridos. No es de extrañar que los fariseos no les agradara a Jesús. Los llamó toda clase. Leí en el capítulo 23 de Mateo. Él dijo: ustedes por fuera se ven muy hermosos. Te ves bien. Eres un religioso. Parece que vas al cielo. Pero puedo ver dentro de tu corazón el orgullo, la lujuria, la hipocresía. Y Dios sabe todas las cosas secretas. Y Dios mira dentro de ti y te dice, y tú puedes decirte: soy bautista, soy de las asambleas de Dios, no me importa quién quieras que seas, yo veo lo que hay en tu corazón. Tu corazón está lleno de rebeldía y necesitas perdón. Necesitas ser limpiado por la sangre de Jesús. Ahora, cuando nació Caín, creo que Eva pensó que de alguna manera el nacimiento de Caín era un regalo de Dios que cancelaría sus pecados. Ella pensó que tal vez Caín iba a ser el Mesías que ya le habían prometido. Ella dijo: mi hijo es de Dios. Sabes, hay una evidencia en todas partes de que a todos nos gustaría cancelar nuestros pecados. Nos gustaría entrar en contacto con Dios de alguna manera, pero si rechazamos el camino de Dios y seguimos el camino de Caín, Caín fue rechazado por Dios. Nos dirigimos a las estrellas, recurrimos a cualquier cosa que deshaga de esta culpa y que nos dé algún propósito y significado en nuestra vida. Y en cuanto existimos, y Eva pensó que tal vez Caín iba a ayudarla a ella, a su hijo pequeño. Pero Caín nació en un mundo con tremendas ventajas. Nunca había habido una guerra. No había odio ni celos. Sin pobreza. Tenía todo lo que una persona podría desear. Nunca nadie fue asesinado antes. Nadie había robado nada. Era un mundo maravilloso. Y Caín también era religioso. Caín decidió rechazar el camino de Dios. Caín decidió seguir su propio camino. Y solo hay dos formas de vida: el camino de Caín y el camino de Abel. Ambos eran religiosos y vinieron a adorar a Dios, pero vinieron de manera diferente. Dios dijo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Abel trajo un sacrificio de sangre. Él estaba sucio, estaba feo, pero Dios escogió la sangre. ¿Y por qué? ¿Alguna vez lo pensaste? Muchos de nosotros sentimos repulsión al ver la sangre, odiamos ver la sangre. Nuestros pecados son feos, nuestros pecados son sucios. Cada vez que vemos la sangre, nos recuerda nuestros pecados que son feos ante Dios. Nos recuerda que causará juicio. Pero Caín no trajo sangre. Dijo: esto es demasiado sucio, está demasiado feo. Voy a traer las mejores frutas, las mejores legumbres que tengo. Voy a traer lo mejor de las verduras como una ofrenda a Dios.
Pero la Biblia dice que es mejor obedecer que sacrificar. La Biblia dice solo por la sangre. Nosotros decimos que podemos llegar allí de otra manera, pero es solo a través de la sangre. Ya sabes, mucha gente cree en Jesús hoy y están aceptando a Jesús como un héroe revolucionario. Mucha gente está cantando sobre Jesús, escribiendo sobre Jesús. Todo está bien, espero que siga así. Jesús lo es más que una superestrella. Jesús es el Hijo del Dios viviente, y cuando murió en la cruz no se quedó allí, se levantó de entre los muertos, está vivo. Y cuando derramó su sangre, esa sangre significa algo, significa que Dios ahora podía perdonar tus pecados. Significaba que Dios ahora podía transformarte y escribir tu nombre en el libro del cielo, porque Jesucristo murió en esa cruz. Dios ahora puede permanecer justo y ser el que justifica al pecador. Verás, si se me permite decirlo con reverencia, Dios enfrentó un dilema. Dios dijo: la paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Estás bajo sentencia de muerte. ¿Cómo puede venir Dios y simplemente perdonarlo y borrarlo? El jurado dice que un hombre como Charles Manson es culpable. Pero supongamos que el juez dice: oh, dejaremos que Charlie siga adelante, tiene todas esas novias, todas esas responsabilidades, esas cosas, nos olvidaremos de todo eso. Eso no sería justicia. Y si Dios te dijera eso: eres culpable, soy culpable, hemos quebrantado las leyes de Dios, todos nosotros, Dios no puede venir y decir: olvidémoslo, a menos que alguien pague la pena de muerte. Y estamos bajo sentencia de muerte. Bueno, alguien pagó la pena de muerte por ti y por mí. Jesucristo en la cruz pagó la pena de muerte, derramó su sangre, y ahora Dios puede decir: te perdono, la deuda está pagada. Así es como Dios nos ama. Eso es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias para toda la raza humana, sean negros, blancos, amarillos, rojos, cualquiera que sea tu color, cualquiera que sea tu posición social o tu nivel educativo, Dios está diciendo: te amo y te perdono. Eso es el Evangelio. Y no me importa cuáles sean tus pecados, no me importa lo malos que sean, los negros que estén, Dios dice: te perdono. Te amo y te demostraré esto entregando a mi hijo en la cruz. Ese es el camino de Abel. Ahora el camino de Caín es decirle a Dios: quiero ir al cielo y quiero ser salvo, pero lo quiero hacer a mi manera. Quiero seguir mi propio camino. No voy a cruzarme en tu camino. No me gusta ir al camino de la cruz y al de la sangre. No me gusta ir por el camino del sacrificio de Cristo. No quiero morir a mí mismo. No quiero renunciar a todo lo que amo. Todos esos deseos y pasiones mías puede que estén equivocadas, pero Señor, quiero aferrarme a ellos. Voy a seguir mi propio camino y de alguna manera llegaré allí. No lo harás. No lo harás. Solo hay un camino al cielo y una puerta. Es el camino de la cruz. Y sin la cruz no hay salvación, según la Biblia. Así que trajeron sus sacrificios a Dios. Y sabes, estamos haciendo lo mismo. Vamos a la iglesia, tratamos de vivir una vida buena y moral, pagamos nuestras cuentas, hacemos lo mejor que podemos. Y creemos que eso va a ser lo suficientemente bueno. Y tiene que llegar un momento en que debes de hacer de nuevo. Tiene que llegar un momento en que te conviertes. Y fíjate, dice la Escritura en Hebreos 11:4, que Abel tomó su decisión por Dios mediante la fe. Abel no lo entendió todo.
Y no tienes que ser un teólogo para venir a Jesucristo. No tienes que saber mucho de Biblia o del Evangelio. Cuando vienes a Cristo, ven con lo poco que tienes. Tú sabes que eres un pecador, tu conciencia te lo dice. Tú sabes que Cristo es el Salvador. Eso es todo lo que tienes que saber. Solo ven y recíbelo por la fe. Dice, por la fe Abel hizo un sacrificio a Dios. ¿Ves? Caín no vino por fe. Él vino por sus propias obras y su propia voluntad. Vino por sus propias ideas. Escogió su camino. Y Dios dijo, no, Caín, eres rechazado. Pero él aceptó a Abel. Abel con certeza está en el cielo. Y lo veremos algún día. Ahora, lo que ocurrió. Caín se puso celoso. Él se enojó. Y un día cuando estaban en el campo tomó una piedra y lo mató, lo golpeó en la cabeza. Asesinato. La primer violencia, el primer asesinato, la primera guerra en las historias de la raza humana. Y continúa desde entonces. Y siempre continuará hasta que Jesús regrese y establezca su reino. Porque verás, la guerra viene del corazón humano. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? No vienen de su propia lujuria. Esa guerra que ves hoy en el mundo es solo una extensión de las guerras de nuestros propios corazones. Hay muchas guerras en curso en el mundo en este momento, además de Vietnam. El hombre es un animal guerrero. Seguirá luchando y matando. Por eso hay guerras en las ciudades de este país. En cada lugar, personas asesinando por cientos cada mes, personas muertas en las carreteras por conductores ebrios, conductores bajo el efecto de las drogas, peleas y peleas en los hogares entre esposos y esposas, hijos y padres, guerra, guerra, guerra. Somos un pueblo guerrero y el primer acto de violencia lo cometió Caín. A causa de los celos, venía de su corazón, probablemente lo pensó durante mucho tiempo. Estaba celoso de su hermano, estaba celoso y dio rienda suelta a sus celos, hasta que finalmente terminó en un asesinato. Y Dios vino un día y advirtió a Caín. Y Dios dijo a Caín, tú sabes que el pecado se agazapa a la puerta. Incluso antes que cometiera el asesinato, Dios vino a tratar de salvar su corazón. Dios dijo, el pecado está en tu corazón. Se agazapa como un tigre, se agazapa como un león a punto de saltar. He escuchado a personas decir, bueno, si yo hubiera estado en su lugar no lo hubiera hecho. Y tú no sabes lo que harías. De todas las circunstancias que rodean el caso, tú no sabes qué podrías hacer. Todos tenemos la tendencia de la lujuria y el odio. Y no estamos exentos de tener celos ni envidia. Y tú no sabes lo que harías. Todos somos rebeldes contra Dios. Y bajo ciertas circunstancias, con el tipo correcto podríamos hacer cualquier cosa y caer en la peor situación. Caín fue advertido por Dios. Y Dios te advierte a ti en la Biblia que eres capaz de hacer cualquier pecado, y toda persona en esta audiencia ha quebrantado los 10 mandamientos, y la Biblia dice que si solamente dejas de guardar uno y transgredes uno, eres culpable de toda la ley. Y Caín probablemente había enterrado a Abel, y Dios dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dijo, no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y luego Dios dijo algo interesante, dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la Biblia dice, tus pecados están escritos. Dios dijo, Caín, has pecado, tengo que juzgarte. Y Dios lo juzgó. Y Dios dijo, fugitivo y vagabundo serás de la tierra. Y Caín dijo, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Y por el resto de sus días Caín llevó ese castigo por aquel acto violento en el que mató a su hermano, celoso de él, y lo odiaba y luego lo mató.
Entrega tu vida hoy a Cristo y podrás enfrentar la realidad. No tienes que tomar una droga, una pastilla o un vaso de alcohol para enfrentar la realidad de la vida, las circunstancias, los problemas o las pruebas que estés pasando. Deja que Cristo entre y se haga cargo de tu vida y eche todas sus cargas sobre Él, porque Él se preocupa por usted. La Biblia dice que el Señor lo puso en una marca a Caín, y Caín salió de la presencia, habitó en la tierra de Nob, al este de Edén. Fíjese, él estaba cerca del paraíso, pero a 1.000.000 de millas de él. Billy Sunday dijo: yo prefiero estar a un pie del infierno y marcharme, que estar a 1.000.000 de millas del infierno y dirigirme hacia él. Algunos de ustedes están cerca del reino de Dios, pero bien podrían estar a 1.000.000 de millas en la dirección equivocada. Te diriges en dirección a Caín, religioso, pero aún no has experimentado a Cristo por ti mismo. Otros de ustedes se dirigen hacia el cielo y al reino de Dios, tropezando, vacilando, tal vez fallando, pero el suyo es el camino de Abel. Has venido por el camino de la cruz y estás diciendo: Señor Jesús, sé mi Señor, y sé mi Salvador, y sé mi Cristo. Estos dos jóvenes, Caín y Abel, tipifican a todos los jóvenes que hay en el mundo hoy. Y tú has hecho tu compromiso y tu decisión por Jesucristo. Has confiado en Él. Dices: bueno, Billy, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados, y eso significa que tienes que estar dispuesto a abandonar tus pecados y cambiar tu forma de vivir. En segundo lugar, tienes que venir con una fe sencilla, como la fe de un niño. Fíjate, dice como un niño. Jesús dijo: tienes que volverte como un niño. Hay muchos profesionales aquí esta noche, doctores de ciencia, filosofía, psicología o alguna otra disciplina, pero tienes que volverte como un niño pequeño, intelectualmente y espiritualmente. Y si tienes que decir: Señor, te necesito y vengo a ti por fe, tienes que tener la fe de un niño, como la fe de un niño por su padre o madre. Y luego tienes que decir: yo estoy dispuesto a seguirte y a servirte, cueste lo que cueste. Joven, jovencita, padre o madre, quien quiera que seas tú, voy a pedirte que te levantes de tu asiento. Cientos de ustedes han venido en cada servicio. Vengan y párense enfrente a esta plataforma y digan al venir: recibo a Cristo, quiero seguir el camino de Abel, quiero seguir el camino que me lleva al cielo, el camino de la cruz. Voy a pedirte que te levantes y vengas ahora mismo. Y después de que te haya levantado, voy a tener una palabra contigo, voy a orar contigo, te voy a dar algo de literatura y podrás volver a tus amigos y reunirte con ellos. Aquellos de ustedes que están allí arriba, vengan. Los que han venido en autobús lo van a esperar. Solo levántense de todas partes y vengan, párense aquí. Vamos a estar orando por ustedes. Ven. Puede ser tu última oportunidad y Dios te está hablando esta noche. Y la voz del Espíritu de Dios, y es posible que nunca lo hayas hecho y nunca tengas otra oportunidad. Por favor, levántate y ven, porque Dios espera por ti con los brazos abiertos. Vas a pasar de muerte a vida y a estar con Cristo para siempre. Ven, te estaremos esperando. Cristo nos ha dicho lo suficiente para que sepamos que el infierno es un lugar que hay que evitar. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad, de agonía, de separación de Dios. Y lo consideraba tan terrible que habló de ello extensamente, tanto a las multitudes como a sus discípulos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Sencillo. Él quiere que tú y yo evitemos ir a ese lugar. Él quiere que tú entiendas que habrá un día de juicio. Y Él no quiere verte allí, porque ese lugar no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Cada vez que un ministro se para detrás de un púlpito para predicar el tema más impopular que cualquier ministro puede elegir, es el tema del infierno. Sin embargo, la Biblia tiene casi tanto que decir respecto a este tema como cualquier otro tema que se pueda encontrar en ella.
Por eso no podemos ignorarlo, aunque incomode a la gente. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, la palabra infierno se utiliza en miles de conversaciones de cientos de maneras diferentes cada día. Algunas personas utilizan la palabra infierno para maldecir, otros la utilizan para describir sus vidas. Esa expresión, oh, estoy viviendo un infierno. Una vez recibí una carta de un alcohólico que decía que estaba viviendo un infierno. Una mujer me escribió que solo llevaba 2 años de casada, pero que su casa ya era en la tierra un infierno. Quizás muchos podrían decirlo otra vez. Sin embargo, dentro de la iglesia, la doctrina del infierno no solo es impopular, sino que está casi olvidada. Y cuando hojeamos algunos libros en la biblioteca, descubrimos que no se habla mucho del infierno. No hay muchos sermones sobre ese tema en los últimos años. Y como casi no se predica, parece que hoy en día poca gente cree en el infierno. Varios ministros me han dicho que nunca han predicado un solo tema sobre el infierno. Y sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos encontrar una y otra vez referencias directas a este tema. Y la mayoría de ellas las hace Jesucristo mismo. Tal vez porque algunas personas asocian el infierno con una especie de teología anticuada, en la que el diablo es representado como una criatura de color rojo profundo, con un tenedor, con pezuñas, con cuernos. Quizás por eso no puede imaginar que alguien pueda tomar ese tema en serio. Pero yo quiero recordarles con toda seriedad de mi alma que la misma Biblia nos habla del amor de Dios, de las bellezas del cielo, pero también nos habla del juicio y del infierno. Nos muestra un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de gracia, pero también un Dios de juicio. Un Dios que ha preparado un castigo eterno para Satanás y sus ángeles y aquellos que no le quieran recibir. Ahora, solo hay una persona calificada y que tiene la autoridad para hablar de la vida futura, y esa persona es Jesucristo. Lea en el Nuevo Testamento algunas de las declaraciones que Cristo hizo sobre este lugar llamado infierno. Él dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso lo podemos encontrar en Mateo 10:28. Luego dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Incluso podemos oír algunas personas que dicen que viven según el sermón de la montaña y que por eso no pueden creer en el infierno. Pero escuchen lo que Cristo dijo en el sermón del monte: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal, y cualquiera que maldiga a su hermano quedará sujeto al fuego del infierno. Mateo 5:22. Ahora, hay muchas palabras similares que salieron de los labios de nuestro Señor, en las que enfatizaba el hecho de que la gente debía evitar el infierno a toda costa. A toda costa. Hay 4 palabras que se han traducido como infierno en nuestras Biblias. Una palabra que se tradujo en el Antiguo Testamento para referirse al infierno era la palabra Seol. Y se traduce varias veces como infierno y significa un estado invisible, un inframundo tenebroso. Y estas palabras siempre se asocian con el dolor, la tristeza, la destrucción. Son usadas en conexión con la palabra Seol. Ustedes podrán recordar que Jacob dijo cuando le trajeron la túnica de José manchada de sangre, dijo: descenderán mis canas con dolor al Seol. La segunda palabra es Hades, que se traduce del griego y se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento. Significa básicamente lo mismo que la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento. El juicio y el sufrimiento siempre están relacionados con ellas. La tercera palabra es Tartarus, usada una sola vez en 2 de Pedro 2:4, donde dice que los ángeles desobedientes son arrojados al Tartarus. Indica un lugar de juicio, como una prisión o un calabozo donde hay una intensa oscuridad. La cuarta palabra es Gehenna,
utilizada 12 veces en el Nuevo Testamento y traducida con frecuencia como infierno, Gehenna, es la transliteración griega del valle de Himón. Y es la palabra que Jesús utilizó para referirse a ese mismo valle, un lugar a las afueras de Jerusalén en aquel tiempo, donde la basura y los escombros ardían continuamente. Ahora, nadie puede leer la Biblia sin reconocer que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Nadie puede leer la Biblia ni siquiera casualmente sin darse cuenta de que se acerca un día de juicio, de ajuste de cuentas. Nadie puede leer la Biblia sin reconocer que existe un infierno. Ahora, es cierto que nosotros creamos nuestros infiernos terrenales a partir de las pasiones, el egoísmo, el pecado que inundan nuestras vidas. Siempre hay material de sobra para fabricar un infierno en la tierra. Y muchos de nosotros hemos creado uno del que no podemos salir. Sin embargo, la Biblia indica no solo que puede haber un infierno de nuestra propia fabricación en la tierra, sino que hay un infierno en el futuro, hacia el que se dirigen todos los que rechazan a Cristo. Muchas personas se preguntan, ¿por qué esa doctrina que parece tan irrelevante debería ser traída a nuestra atención, a colación? ¿Por qué deberíamos prestarle tanta atención? ¿Por qué debería ser importante hoy en día para nosotros? Bueno, en primer lugar, quiero que pongan atención a esto. En primer lugar, deberíamos huir del infierno debido a las advertencias que Dios hace al respecto. Nuestro Padre no pierde el tiempo en palabrería. Él hace que cada palabra cuente, y haremos bien en prestar atención a sus amorosas advertencias. Su palabra dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para el castigo del día del juicio. En segundo lugar, debemos evitar el infierno por la forma en que Cristo se refirió a él. Lo llamó castigo eterno, lo llamó tinieblas de afuera, lo llamó lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo llamó horno encendido, Mateo 13:42. Lo llamó el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Lo llamó un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, Marcos 9:44. También lo describió como un lugar donde tenemos conciencia y el uso de nuestras facultades en la historia de Lázaro, Lucas 16:19-31, que muchos creen que es una parábola, pero en realidad fue una historia que Cristo relató. Cristo dijo que en el Hades el rico levantó los ojos y vio de lejos a Lázaro. Y el rico estaba en agonía y en tormento. Tenía la facultad de hablar, escuchen. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Lucas 16:24. También tenía recuerdos, porque dijo: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16:27-28. Estas son palabras de Jesús, no son mías. Yo no intento explicarlas, solo estoy diciendo lo que Jesús dice acerca del infierno. Cristo nos ha dicho lo suficiente para que sepamos que el infierno es un lugar que hay que evitar. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad, de agonía, de separación de Dios. Y lo consideraba tan terrible que habló de ello extensamente, tanto a las multitudes como a sus discípulos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Sencillo. Él quiere que tú y yo evitemos ir a ese lugar. Él quiere que tú entiendas que habrá un día de juicio. Y Él no quiere verte allí, porque ese lugar no fue preparado para los seres humanos, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero inevitablemente muchos seres humanos irán allí al rechazar al Hijo de Dios.
Le dijo a los hombres que huyeran de ella, que se arrancaran si fuera posible un ojo, si era necesario, antes de tener que ir a ese lugar tan terrible. Él dijo, y si tu ojo te hace pecar, sácalo más bien de ti, porque mejor te va a alentar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Marcos 9:47. Jesús utilizó todas las palabras descriptivas a su alcance para advertir a la gente que huyera de la ira de Dios que caerá sobre los pecadores que rechacen el plan de salvación de Dios. En tercer lugar, ¿por qué deberíamos evitar el infierno? Bueno, debemos evitar el infierno por el costo que Dios pagó para salvarnos de él. El cielo no habría sacrificado a su príncipe real. Dios no habría dado a su único hijo. Y Cristo no hubiera muerto voluntariamente en la cruz si la pena que enfrentaba a la humanidad hubiera sido cosa menor. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar y salvarnos del juicio de nuestro pecado. Por último, debemos evitar el infierno, porque Dios no creó el hombre para que fuera al infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero si insistes en rechazar a Cristo, entonces elegirás estar destinado a pasar la eternidad con el diablo y sus ángeles. El infierno consiste esencialmente en la separación de Dios. Es la segunda muerte, que se describe como el destierro de la presencia de todo lo que es alegre, de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo y feliz, ya que estos elementos solo existen por la misericordia y la bendición de Dios. La Biblia tiene otras terribles descripciones concernientes a la terrible condición en la que el alma sin Cristo se encontrará después de la muerte. Sin embargo, la gente suele prepararse para todo excepto para la muerte. Nos preparamos para la educación y no está mal. Nos preparamos para los negocios y está muy bien. Nos preparamos para nuestras carreras, es mejor. Nos preparamos para el matrimonio y es necesario. Nos preparamos para la vejez y debiéramos hacerlo. Nos preparamos para todo excepto para el momento en que vamos a morir. Pero la Biblia dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Hebreos 9:27. Todos quisieran ignorar la muerte, pero todos deberán afrontarla un día. El príncipe, el campesino, el tonto, el filósofo, el asesino, el santo. La muerte no conoce límite de edad ni parcialidad. Y después de la muerte hay una cita con Dios en el día del juicio. Y todos los que hayan ignorado deliberadamente a Dios durante su vida serán desterrados de su presencia. Si ahora estás alejado de Dios y no tienes una relación personal con Jesucristo, en muchos sentidos estás en el infierno, ya que el infierno es estar separado de Dios. No fuimos hechos para el pecado, hermanos. No fuimos hechos para la esclavitud. Fuimos hechos para la vida, para el gozo, para la paz, para la felicidad, para el amor, para el cielo y para Dios. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no vendrá a esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. Es necesario que hoy renuncies a tu pecado, te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. En este momento deberías entregarle tu vida a Cristo y deja que Jesús entre en tu vida. Entrégale tu corazón y tu devoción. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis palabras. ¿Por qué Él pide el corazón? ¿Por qué Él no pide tu mente? ¿Por qué Él no pide tus riñones? ¿Se han preguntado? Bueno, Él pide el corazón porque la Biblia dice que de Él mana la vida. De lo profundo del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, salen las malas palabras, salen las guerras. Él está pidiendo tu corazón, Él quiere reinar en tu corazón. Entrégale hoy tu corazón a Cristo y pasa de muerte a vida.
Luego debes arrepentirte, porque sin arrepentimiento de pecados tampoco habrá el perdón. Y debes comenzar a seguir a Cristo en este camino. Solo así te salvarás de un día ir a ese lugar de tormento, de dolor, de separación eterna de Dios y de sufrimiento. No hay otra forma. Solo a través de la sangre de Cristo, solo a través de ese camino que Él abrió a través de su cuerpo cuando fue destrozado allí en esa cruz, solo a través de ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, podemos entrar ante ese trono de gracia y ser librados del infierno. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida hoy a Él? Tendrá un costo. No el costo de tu salvación porque lo pagó Cristo, pero tendrá el costo de tu propio pecado. Te costará negarte a tus propios deseos malos y mundanos. Te costará el dejar de hacer tu voluntad y entregarle tu voluntad a Cristo. Pero será la mejor decisión. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para tu vida y que hoy puedas tomar una decisión por Cristo. Si es así, solamente repite esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de haber fallado y haber pecado contra ti. Te pido que me ayudes a seguirte, a amarte y a glorificarte. Que entres en mi corazón